Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y soy profesor de estética. Hace muy poco tiempo, en una charla con un intelectual, un investigador que respeto bastante, hablando sobre Kusch, me dijo Kusch quedó atrapado en su época. Posiblemente algún día va a ocupar un capítulo interesante de la historia de la filosofía en Argentina. Yo entiendo que la diversidad y la cantidad de gente que está hoy acá en este encuentro está en alguna manera demostrando lo contrario. Por cuestiones laborales he tenido la posibilidad en los últimos años de participar de varios congresos de filosofía y bueno, hay una sensación evidente que reina en los congresos de filosofía. En primer lugar, la poca convocatoria. En segundo lugar, lo hiperacotados que son los temas de investigación, que lo que hacen es, digamos, progresivamente ir separando lo que se está investigando de lo que pasa en el resto de la realidad, ¿no? Una escisión creciente. Y también entiendo que lo que se fue contando hoy sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch muestra otro panorama también, ¿no? para pensar la filosofía en el contexto contemporáneo. Bien. Como les decía, soy profesor de estética y entre una de las unidades que propongo en la materia está la de la estética latinoamericana. Se podrán imaginar que hablar de estética latinoamericana es algo al menos complejo, digo, porque hay muchísimo, digo, desde el boom de la literatura latinoamericana en los 60, pasando por todos los que piensan la cuestión del imperialismo cultural y demás, tomando Carpani, Hernández Arregui, así hasta Hacha y Colombres. Hay una infinidad de temas y de perspectivas, pero yo elijo empezar con Kusch porque entiendo que Kusch está proponiendo algo distinto. Evidentemente está interpelando a aquel que consume o produce arte para invitarlo a revisar los supuestos que tiene sobre lo que es el arte. Bien, ustedes saben, los que ya saben porque lo han leído, ¿no?, que la estética en Rodolfo Kusch no es algo menor. Parecería que es un tópico que atraviesa toda su obra. En primer lugar, digo, si uno hace una revisión medio cronológica, desde neurastenia literaria, la filosofía del tango, pasando por las anotaciones para la estética de 1955, hasta el pensamiento indígena y la América profunda, Kusch recurrentemente vuelve al tema del arte, ¿no? Y en la reflexión filosófica sobre el arte. Por otro lado, hay una beta interesante de Kusch, que también la conocerán, que es la de productor artístico, ¿no? Kusch no solamente transita la dramaturgia, sino que, algo que yo descubrí hace relativamente poco, también tenía ciertos proyectos audiovisuales, ¿sí?, con una perspectiva donde hacía dialogar la palabra y la imagen, muy interesantes. Y bueno, fundamentalmente Kusch fue profesor, como nos decía acá hace un rato el profesor, fue docente de estética durante, tengo entendido, 10 años, o sea, del 63 al 73. En esas clases, según lo que pude relevar, Kusch hacía una propuesta al menos muy original, ¿no?, sobre la posibilidad de pensar una estética o de un arte propiamente latinoamericano, pero evidentemente lo estaba planteando desde otras coordenadas de las que estamos habituados tal vez a pensar el arte latinoamericano. Bien, cuando uno tiene que, a muchos les pasará, según lo que escuché, gran parte son docentes, que trabajar con Kusch en el aula se presenta como una incomodidad. La incomodidad tiene que ver con esa sensación de estar traicionándolo, ¿no? Es la manera en la que Kusch escribe o intenta hacer accesible sus ideas a través de relatos, ¿no?, de reflexiones, de anécdotas, a través de una escritura que por momentos es traslúcida. Bueno, uno se puede llegar a encontrar ante la posibilidad de ser un mero reproductor y de alguna manera terminar como
liquidándolo a Cuyo, el pensamiento vivo de Cuyo. Y bueno, supongo que no es algo muy original, bueno, aclaro, no vengo a decir nada nuevo sobre Kush, ninguna novedad, sino que a lo sumo lo que vengo a hacer es a traer noticias de esta idea de la vitalidad del pensamiento de Kush y un poco también a traer una fracción de la respuesta de para qué Kush hoy, ¿no? Y tiene que ver con la experiencia que yo transité en las aulas de estética, trabajando la estética latinoamericana de Kush en profesorados de Bellas Artes, ¿no? Bueno, básicamente lo que yo tenía pensado para presentar, que no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo y para que puedan todos dar su relato de experiencia y que se pueda armar una discusión, quería presentar la manera en cómo se me ocurrió, digamos, didácticamente, entre comillas, de que se podía abordar Kush, que es, digamos, a partir de situaciones en las que yo entendí en mi vida que me encontré frente a una alteridad y que de alguna manera me posibilitaron establecer una reflexión sobre las coordenadas bajo las cuales yo me movía o vivía o entendía o percibía la realidad. Y cómo eso, cuando uno lo traduce al territorio del arte, bueno, trae consecuencias interesantes y problemáticas, creo, para el que se dedica a la producción artística, ¿no? Efectivamente, en las escuelas de Bellas Artes, imagínense, y en la producción artística en general, es uno de los puntos en los que el imperialismo, creo yo, cultural, para poner una palabra de época, opera de manera más fuerte. No solamente porque establece una manera de ver, ¿sí?, que es algo propio que constituye el arte, sino que, sobre todo, establece una jerarquización cultural, ¿no? Y de eso habla mucho Kush, ¿no?, cuando habla del arte culto o del gran arte, y bueno, ese gran arte en un momento se puede contraponer con aquello que despectivamente se puede llamar, bueno, digo, están los que producen arte, ¿no?, Beethoven, y están las expresiones culturales, Néstor en bloque, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente establece una jerarquización en la realidad y las consecuencias y lineamientos que ustedes ya conocen, que Kush propone, sobre todo en anotaciones para la estética de lo americano, pero que se repiten, digo, en América Profunda y demás. Bueno, en fin, lo que quería así como contar es que las experiencias que surgen a partir de la lectura y del intercambio de experiencias sobre la cuestión de la alteridad y la reflexión que permite Kush sobre los supuestos que están detrás de las consideraciones del arte, bueno, conmocionan mucho en los profesores donde yo trabajo y bueno, evidentemente invitan a reflexionar y también genera una cierta nostalgia de esta idea de haber perdido la capacidad conjuratoria del arte, ¿no?, la capacidad de que el arte, en primer lugar, pensarnos como naturaleza y de que el arte pueda tener un lugar en el hecho de conjurar ese miedo que genera una naturaleza que, al contrario de lo que nos podría haber nos podría haber hecho creer Occidente, de que es dominable, que es calculable, ¿no?, se presenta como caótica y nos genera un miedo, ¿no?, un miedo visceral, y el arte ahí cumple una función. Claramente Kush nos está invitando a repensar esta función, ¿no?, del arte, y bueno, la pregunta que aparece es ¿qué tipo de expresión artística hoy estaría cumpliendo esa función, ¿no? Bueno, es difícil la respuesta. Kush habla del Popol Vuh, habla del tango, habla del Martín Fierro, ¿sí?, del sainete, de la Puerta del Sol. Son muchas cosas y incluso a veces de Libero Badí. Son muchas veces difíciles de organizar para entender qué es lo que Kush está pensando que es este
este gran arte o este arte verdadero que revela y no que es mera diversión, espectáculo, ¿no? para el comedor de los burgueses, como dice en algunos de sus textos. Bueno, en definitiva, eso es lo que me interesa y muchas veces pasa, o algunas veces pasa, que los estudiantes buscan, ¿no? ¿Cuál sería este arte hoy? Y bueno, eso es en definitiva la experiencia que voy a contar. Muchas gracias. Cuando llegué me dijeron que teníamos 10 minutos, entonces terminé de reunir el texto porque calculé que con el texto lo podía leer en 9 minutos. Trataré de atenerme a eso. Quería primero decir que hubo 2 o 3 preguntas en los últimos tiempos en torno a Rodolfo Kusch que me hicieron ruido y que las quiero repetir con las respuestas que se me ocurrieron. En primer lugar, Rodolfo Kusch es un pensador que se movió en varios niveles diferentes. Se movió en el nivel académico e investigador, se movió en el nivel político y se movió también en un plano de creación literaria y audiovisual del cual un cachito chiquitito hemos sido cómplices los estudiantes del Apriliano Pueyrredón. En el cruce de esas 3 cosas, por eso decía yo el valor de las cátedras en la Academia de la Pizzería San Vicente, en Vicente López y Rodríguez Peña, donde en vez de hostia comíamos pizza y por supuesto también vino. Me parece muy importante pasar esta pelota. Creo que habría que investigar un poco cómo se movía políticamente Rodolfo Kusch. Me parece que es una deuda que está habiendo para la investigación. Lo paso a los demás, por ahí se puede hacer algo. Sobre todo porque el tema creo yo que todo lo que se está discutiendo se resuelve en el campo político, no en el campo cultural. Cuando los tiempos políticos se renuevan, renace la pregunta sobre qué es nuestra cultura. En otras décadas, la pregunta miraba básicamente hacia la composición surgida de la función de los inmigrantes. Eso lo tomó Hernández Arregui en la formación de la conciencia nacional, pero Kusch en el 53 pone no solo el tema de los originarios, sino también el tema de los inmigrantes. Él no se olvidaba de su origen, ni de las condiciones de su origen, porque eran también los inmigrantes pobres. Lo que llamamos cultura nacional parece existir en contraposición de otras culturas que coexisten con nosotros, conformando un interrogante que oculta la influencia y el dominio que ejerce unas sobre las otras en nuestros mismos espacios físicos y temporales. Hablamos de cultura nacional, pero en realidad estamos tapando pedazos de cultura con otro fragmento de cultura. Tanta reformulación de variantes para la misma pregunta se reformulan por los cambios políticos. Cuando hay cambios políticos se vuelve a hacer la misma pregunta. Parecen buscar alternativas que evitan mirar la observación de Kusch. No heredamos una nacionalidad sino una empresa montada sobre la base del hombre sin ideales. Terrible. Sirve como ejemplo irresuelto la retahíla de nombres con que se denomina la región en el centro y sur de este continente. Más allá de la palabra América, desde el siglo XIX heredamos el debate sobre el valor de la unidad de la nación latinoamericana. Latinoamericano es un término que impone Napoleón III, porque de ese modo podía introducir también a Francia y justificar su invasión a México, superando el ya antiguo Iberoamérica que solamente reunía las coronas de España y Portugal. Ambas definiciones excluyeron a Canadá y a United States of America, con su ambiguo nombre excesivamente abarcador y expansionista, y ocultó a los pueblos originarios y a los pobladores descendientes de esclavos africanos. También surgieron, durante el siglo XX, nuevos nombres que se renovaron por motivos políticos, también aparecen. Nombres que se desprendían de definiciones que intentaron superar esta carencia, como Indoamérica o Amerindia.
uniendo los nombres que los europeos dieron al continente con el que le dieron a sus habitantes cuando los confundieron con los asiáticos. O Afro-Indo-Iberoamérica, bastante difícil así de nombrar, nene, estamos en Afro... reuniendo a los esclavizados y a sus descendientes con la cultura originaria y a los dos imperios invasores. En definitiva, estos nombres también se originan en el común pensamiento colonial, la imposición de una lengua y en particularidades histórico-políticas. Alguna corriente de pensamiento aportó a la discusión el nombre Abya-Yala, que era el de los cunas de Panamá, le daban al territorio que incluía el sur de Centroamérica y el norte de América del Sur, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, noroeste de Colombia, norte de Venezuela y probablemente Caribe. En cambio, como construcción cultural y diferenciándose de Europa, que consideraba que la mezcla de razas degradaba a la especie humana, José Martí la llamó nuestra América mestiza. Y el mexicano José de Vasconcelos promovió el mestizaje como la raza de América. Sin embargo, las construcciones teóricas reúnen lo que ni la geografía ni la sociedad armoniza, por lo que en 1971 Kusch escribió: no existe en América un modo uniforme de vida. En lo que va del indio hasta el ciudadano acomodado, cada uno juega un estilo impermeable. Por un lado, el indio detenta la estructura de un pensamiento de antigüedad milenaria, y por el otro, la ciudadanía renueva cada 10 años su modo de pensar. Creo que hoy es más rápido que cada 10 años. La construcción de la identidad es consecuencia de la interrelación dinámica entre el sujeto y la sociedad en un proceso de individuación, pero cada individuo, la identidad es el fundamento de su pensamiento, conducta y expresión. Pero en nuestra observación debemos diferenciar los roles y las normas estructuradas por las instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad, y de las identidades individuales que buscan definir la construcción de sentido. Desde el arte, en todos sus lenguajes y modos, se alimentó nuestro imaginario con definiciones conceptuales imposibles de definir de otro modo que con la obra. Por ejemplo, el lenguaje del cocoliche. ¿Hay otra forma mejor que nombrar a cierta cultura que hablando del cocoliche? La idea de lo borgiano, lo hernandiano, su antagónico, lo sarmientino, el colorido de la croma boquense salido de la paleta quinquela, esquinas y bares salidos de letras dicepolianas, zambas y canciones que llaman a los paisajes, arquitectura que está en nuestras ciudades y que sugieren en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mendoza o Rosario la presencia de otros barrios y países. Más, hay conceptos que si no los hubiéramos puestos en imágenes no los tendríamos. A veces el concepto, si no tiene la palabra, hay ideas que si no tienen la palabra y la imagen, no aparecen. Fue la generación de 1880 la que promovió un panteón de personajes y hechos de factura forzadamente afrancesadas, desarrollando épicas notables que definieron un proyecto de nación que no miró al país peor, pero que trató de crear una didáctica que unifique costumbres, idiomas, historia y territorio. Así no es igual que como decían hoy de Uruguay, aquí fue lo mismo. Así nuestra imagen de país se alimentó de representaciones e impuso una cierta identidad que buscó unificar a gringos y a criollos. Las primeras representaciones que reconocemos como retratos modernos del pueblo fueron el retrato de una sirvienta gallega pintado en Francia, un momento en que los pobres almuerzan, pintado en Venecia, una escena de descanso, una obra en construcción, realizado también en Venecia, y la impotencia de un trabajador artesanal desocupado al ver la huelga de los proletarios, pintado en Florencia. Estoy hablando de las primeras 4 grandes pinturas sociales que están en la sala central del Museo Nacional de Bellas Artes. Si recorremos la producción más importante del arte argentino, vamos a poder comprobar que desde la colonización en adelante prácticamente desaparece la representación de nuestra fauna autóctona, tan común en el arte de los originarios, para concentrarse en las labores del campo pampeano y los retratos de nuestros padres fundadores con sus familias. En lo geográfico veremos que teniendo un territorio con un 25% de costas no hay producción artística que lo refleje, como tampoco encontramos nuestras cadenas de montañas, ni las selvas en igual proporción. Solo merecieron ser temas para los imagineros las grandes... Prefiero usar la palabra imaginero, no artista. El arte hay que demostrarlo. Tampoco encontramos nuestras cadenas... Bueno, solo merecieron ser temas para los imagineros las grandes ciudades y sus suburbios, y los campos pampeanos con la exhibición del trabajo que los tornaba productivo. Hasta hace pocos años no había arte de las culturas originarias en el Museo de Bellas Artes, y la historia que se contaba en el Museo Histórico Nacional
estaba centrado en Buenos Aires, con excepción del cruce de los Andes y la conquista de la Tierra del Sur. Concluyendo su relato justamente antes del surgimiento del voto masculino. Miren ustedes lo que era nuestro Museo de Historia. Esa es la didáctica de la política de la generación del 80. Con ese imaginario de carácter progresista, nos construimos y proyectamos invisibilizando amplios territorios y sus habitantes que resignaron sus modos de ser y de estar para asumir los mismos que se le impusieron al Winca y al gringo. La idea del progresismo ha dominado la situación de cambio en nuestro país y en América Latina, en tanto fue identificado originalmente como la corriente de pensamiento que luchó por las libertades individuales. Pero de Europa a América varió mucho en 250 años. No me voy a extender en eso, pero por ejemplo, el progresismo en Estados Unidos es la corriente demócrata que lo sigue Obama. El progresismo en Europa tiene determinados modelos que no coinciden con los nuestros. Los progresistas de acá, por el contrario, en América Latina, quienes se llaman progresistas son básicamente anticonservadores y buscan diferenciarse del populismo. Están dentro de partidos y movimientos que promueven la defensa de los derechos laborables, el Estado protector y el nacionalismo antiimperialista socialista. A principios del siglo XX, dice Pablo Gerchunov y José Luis Machinea, economista de la Alianza UCR-Frepaso, a principios del siglo XX la tradición socialista le agregó al progresismo un nuevo significado que se volvió dominante, el de moderar las desigualdades que se originaban en el funcionamiento libre de los mercados. Sin embargo, en el mundo de dos sistemas en pugna que siguió la Revolución Rusa, el sentido del progresismo se escindió. Para muchos militantes de izquierda, si la dictadura del proletariado iba a derrotar inexorablemente a un modo de producción basado en la propiedad privada, era retardatario pensar en un progresismo democrático que mejorara las condiciones de vida de las clases populares dentro del capitalismo. Pero para otros, en cambio, el consenso de posguerra de raíz socialdemócrata, edificado en Europa Occidental en torno a la centralidad del Estado, consagraba para siempre los valores del progreso. En el primer caso, el progresismo solo podía suscitar desconfianza o rechazo. En el segundo caso, era la fórmula que permitiría conciliar capitalismo y democracia. Ahí termina la cita. Desde esa concepción política afirmaron que es útil mirar afuera para aprender, abandonando los últimos vestigios de una cultura autocentrada, escribieron. Para superarlo, elaboraron una agenda que se proponía diseminar los frutos del crecimiento, limitar la concentración del poder económico, recuperar la igualdad de oportunidades, defender al consumidor, asistir a los más necesitados, darle transparencia y nuevos objetivos al presupuesto público, mejorar la equidad del sistema impositivo, entre otras cosas, peleando contra toda forma de evasión, democratizar, en fin, las instituciones sindicales. Es que el progresismo se apoya ideológicamente en las clases medias y tiende a imaginar que como clase puede salvarse por sí misma y ser hegemónica de los demás sectores sociales. Y en general desprecia las organizaciones de los trabajadores organizados y alimentaron el mito de una democracia en la limitación de una Argentina semicolonial sumida en su dependencia. Digo todo esto pensándolo cuidadosamente a Kusch. Desde parámetros eurocentristas, los progresistas sostuvieron un cuerpo teórico desencajado de la realidad social en que se produjo y al mismo tiempo desplegaron una práctica política considerada y cuidadosa con los regímenes establecidos, porque consideran que al entregar los objetos, la evolución se daría sola en tanto y en cuanto se lo dejara en manos de la inteligencia. Y este es el tema de los objetos. Este es el tema de los objetos que Kusch trata cuando habla del patio de los objetos. Los objetos en los sectores, en los distintos sectores de nuestra sociedad parecieran ser qué es lo que hay que distribuir, lo que hay que entregar, lo que hay que dar. Y si nos olvidamos de la lectura que hace la comunidad. Son los objetos que devienen del pasado sumando con sentidos, símbolos y despertando saberes y prácticas que tejen vínculos sociales, familiares y cotidianos que dan forma a los oficios, los cantos, las danzas, los sitios, la comida y sus sabores, los símbolos estéticos y religiosos. ¿Qué pasa cuando se cambian los objetos? ¿Qué pasa cuando por motivos económicos, sociales, políticos, un objeto es más barato que otro y se reemplaza una cosa por la otra? ¿Qué pasa
cuando se pierden no solo los objetos, sino que con la pérdida de los objetos lo que se pierden son los valores. ¿Qué pasa cuando perdemos valores como, por ejemplo, porque esto sucede que la comunidad comienza a degradarse en cada una de sus razones para ser quien es y llega a convertirse en una cruel morisqueta de lo que fue en su origen? En consecuencia, esta consecuencia patológica de la prohibición del mal, como la llama Kusch, había perdido al hombre como puro ente biológico y aparece reflejado en el constante daño por el mal reemplazo de los antiguos acuerdos de sangre por los compromisos de contrato o los acuerdos de voluntades. La ciudad se convirtió en el patio de los objetos comprensibles de la realidad. Más allá está el hombre que perdió su raíz vital y se quedó con su propia ira, donde ejerce la violencia horizontal y vertical, y donde el modelo es la forma aprendida más por la comunicación mediática que reemplaza a la socialización producida por la comunidad. Nosotros estamos reunidos acá, pero en el ciber de acá a unas cuadras, los chicos están jugando con juegos electrónicos que están realizados en Estados Unidos y en Japón. Les juro que no responde ni un mínimo a los valores de los que hablamos. Creo que los que producen cultura, no los que la catalogan, los que producen cultura tienen la suprema obligación de generar proyectos en los cuales se puedan insertar todos a producir en conjunto. Nada más. Había preparado una exposición con una cantidad de imágenes y ejemplos de sonido también, pero suprimí una cantidad de diapositivas por la cuestión del tiempo y espero que sigamos ese diálogo aquí, ¿no? Y también escuchando las intervenciones a lo largo del día de hoy, se me ocurrieron muchas cosas y entonces estoy con la cabeza bastante en ebullición. Espero alcanzar a presentar aquí algunos apuntes. Bueno, rápidamente contextualizo algunas cosas. Yo hice estudios de las culturas en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, el doctorado en un programa de integración de América Latina en la Universidad de São Paulo, y actualmente trabajo en un programa multidisciplinario de posgrado en Cultura y Sociedad y también en un centro de estudios multidisciplinarios en cultura. En estos lugares, en estos tiempos, he estado dedicándome con un equipo de colegas a discutir, a estudiar cuestiones que tienen que ver con esto, con música, juventud y cultura en América Latina, ¿no? Incluida la discusión que trajo ahora Julio sobre qué es ese espacio geocultural que llamamos América Latina. Y nos interesa fundamentalmente hablar de esas prácticas artísticas y de ese universo simbólico, sobre todo porque entendemos que este universo simbólico nos permite pensar una serie de cuestiones que tienen que ver con las dinámicas culturales contemporáneas. A partir de ahí, pensar desde estas prácticas concretas qué es lo que estamos formulando como teorías de cultura, desde donde hablamos, etc. Y que esto, a su vez, tiene que ver con el trabajo que hacemos y también y esto explica también mi presencia aquí, el convenio que tiene mi universidad con UNTREF en un proyecto de políticas culturales. Es decir, todas estas reflexiones buscan subsidiar las reflexiones que definen o que buscan subsidiar las discusiones que tienen que ver con políticas públicas para educación y para la cultura, ¿no? Y nos interesa entonces en este ámbito trabajar en lo que llamamos confluencias latinoamericanas, y de ahí entonces entramos a un territorio ya más cercano a lo que se está discutiendo aquí, que tiene que ver con el punto de vista geocultural y el pensar situado, que ya muchos conocen, ¿no? Bueno, eso de las prácticas artísticas del universo simbólico, con Simon Fried y una serie de otros autores, la idea es que a partir de estas prácticas podamos tratar de pensar lo que estamos siendo, ¿no? Qué tipo de sociedades, de culturas estamos construyendo en este momento. Bueno, decía recién lo de país tropical. Yo me presento como brasileño y de Salvador, en Bahía, y eso dispara automáticamente una imagen que se tiene cristalizada de Brasil y de un modo de pensar también este país. A esto traigo también, sitúo, o justapongo ahí, La estética del frío, un manifiesto publicado por un artista del sur de Brasil, en que plantea esto, ¿de qué país estamos hablando? Y con él se dispara una serie de otras indagaciones que tienen que ver con este país que se está construyendo, desde adentro y desde afuera, ¿no? Hay una cantidad de historias que no se cuentan.
Y el colega citó recién a Boaventura de Sousa Santos. Es interesante pensar en esto, lo que él llama la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Traigo aquí rápidamente para contextualizar esa discusión los cambios recientes que se produjeron en Brasil en los últimos 10 años en el ámbito de la cultura, la política, la economía y una serie de otros ámbitos. De manera muy concreta, la llegada de Lula a la presidencia de Brasil ha provocado también una serie de cambios internamente en términos políticos en su sentido amplio. El Brasil profundo, de que tanto se hablaba desde lejos, emerge y trae una serie de cuestiones que jamás nos habíamos planteado entre todos. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, el hecho de que cultura, educación, en fin, en un país como Brasil, que hace más o menos 5 años se haya promulgado una ley que obligue que en las escuelas se enseñe la historia de la afrodescendencia. Entonces, no es un motivo de orgullo para un país que tengamos una ley de hace 5 años, es un escándalo que tengamos eso. Sin embargo, es uno de los cambios que se ha producido. El hecho de que las culturas indígenas tengan un espacio para hablar y participar en las discusiones sobre los planes de cultura, a los gitanos y así sucesivamente. Hay un contingente de personas que empieza a surgir en este momento, estas voces, ¿no? Ausentes, que estuvieron históricamente ausentes, lo que la colega dijo recién, los desaparecidos sociales, ¿no? Bueno, aquí era un ejemplo musical, lo voy a saltar. Es que no puedo cantar ahora por los nervios, lo siento, ¿no? Bueno, ubica un poco lo de antropofagia, para situar a dónde quiero llegar con todo eso, ¿no? Había una canción de Adriana Calcañoto en que ella decía que vamos a comer Caetano Veloso. Hay una sucesión de citaciones, de referencias que enlaza toda una historia de, digamos, un siglo en Brasil aproximadamente, que tiene que ver con eso. El Manifiesto Antropófago de 1927, el 22, la Semana de Arte Moderno, que promueve una suerte de relectura o de revisión de la historia cultural que se construye en el país en este momento, y en los 60 surge, como muchos ya saben, la Tropicalia, que plantea también retoma los planteamientos de principios del siglo XX y trae una serie de discusiones que son bastante actuales. Ya en los 60 está ahí embrionariamente la discusión sobre las industrias culturales, sobre las leyes de derechos de autor, alta y baja cultura, en fin, hay una serie de discusiones que se plantean ahí desde el punto de vista de la estética, ¿no? Bueno, estamos hablando ahí, en el caso de esta sucesión de elementos, de referencias que presento, de una historia hecha a partir de un paradigma que se piensa a partir de lo que llamamos devoraciones, ¿no? Es decir, Gilberto Gil en los años 90 lanza un disco, no sé si se alcanza a distinguir bien. Parabólica Mará es una antena parabólica construida con un canasto de mimbre, ¿no?, de paja. Hoy en día en el Brasil somos un país que ha logrado incluir económicamente y en términos de ciudadanía también una cantidad bastante expresiva de la población, y sin embargo tenemos más del 50% de las casas sin, ¿cómo se llama?, sin alcantarilla, ¿no? Es decir, vivimos simultáneamente en esas tensiones. En los 90, Chico Sáenz y Nação Zumbi recupera esta imagen y trabaja también con la idea de la antena parabólica anclada en el lodo, en el barro, ¿no? También para recurrir a esta idea. Esa serie de propuestas estéticas, ¿no?, trabajan a partir de esos procedimientos de apropiación, de combinación de elementos heterogéneos, ¿no? Entonces, que también desde los 60 venía proponiendo una serie de abordajes estéticos bastante interesantes, en los 90 propone lo que él llamó la estética del plagio, ¿no?, y que pone en jaque una vez más las nociones de autoría, las jerarquías estéticas, en fin, experimenta con una serie de elementos sumamente interesantes para pensar esas dinámicas culturales contemporáneas. Estamos hablando aquí entonces de modos de relacionarse con culturas y saberes y de procedimientos estéticos que se basan, ¿no?, tienen como práctica esa absorción, de apropiarse de algo, incorporar algún elemento y de combinar elementos heterogéneos. Bueno, eso es algo que podríamos decir sucede en cualquier lugar del mundo, es decir, combinar esos elementos heterogéneos, ok, pero ¿por qué nos interesa hablar de esto en este espacio geocultural, ¿no? Cuando hablamos de eso, del mashup, del sampling, una serie de procedimientos en que se identifican la producción artística contemporánea, ¿por qué nos interesa hablar de todo esto?
Por ejemplo, si tenemos a ese clásico de Magritte, ¿qué tipo de lectura se puede plantear en un espacio específico como el de Brasil de hoy, ¿no? Esa es la respuesta de un artista. El nombre es exactamente el mismo. Esto no es una pipa, ¿no? Y aquí incorpora este dilema que se ha mencionado hoy también, la historia del crack hoy en nuestras ciudades, ¿no? Estas lecturas, ¿cómo se lee ese repertorio? No se trata de negar ese repertorio de Magritte, seguimos disfrutando y siendo interpelados por Magritte y por toda esa historia de arte. Pero ¿cómo la planteamos cuando dialogamos con esta producción? O cómo hace el colombiano Nadine Ospina. ¿Qué nos pregunta cuando hace ese tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas podemos hacer de ese tipo de trabajo, ¿no? O igual lo que pasa con Falco en Ecuador, que en el 2004 escribe su crónica del mal gobierno, no del buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, sino del mal gobierno. Y produce obras como estas, por ejemplo, los 5 expresidentes fugados de la justicia, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada, Yamil Mawad, y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué nos están planteando estas apropiaciones y estas combinaciones de tiempos, de espacios culturales? Del mismo modo, a la tradición católica de San Roque se plantea un San Roque, ¿no? Esos santos genéticamente modificados. O entonces, ante el San Cayetano, en un contexto como Brasil, que se proponga a San Caetano y Gil, esos santos genéticamente modificados. Puede imaginarse el impacto y la conmoción, es decir, esos artistas obviamente fueron demandados y amenazados de muerte en el contexto brasileño. Bueno, a San Antonio entonces, imaginen qué lectura podemos hacer de eso, a San Antonio Jackson, ¿no? Es decir, cómo entender estas prácticas vistas en conjunto, ¿no? Estamos hablando entonces de una recurrencia de manejarse con esas diferentes culturas y saberes que subrayan evidencias, esas tensiones, contradicciones, que subvierte todo tipo de géneros artísticos, géneros, bueno, había traído algunos ejemplos musicales también, y aquí llego entonces a esas confluencias latinoamericanas y con eso ya empiezo finalizo mi intervención. Okay. Bueno, ¿cuál es la preocupación cuando hablamos de esas confluencias latinoamericanas? Y aquí trato entonces de entrar en esa reflexión sobre para qué Kush o por qué Kush en el caso de Brasil, en Salvador en este momento, en mi universidad, en el que estamos haciendo el esfuerzo de pensar todas estas prácticas artísticas dentro de un contexto de una tradición de pensamiento y de producción artística en América Latina. Es decir, no se trata, registro, me encanta la intervención de Cora, veo muchos diálogos posibles, pero pensemos, por ejemplo, no se trata de archivar ni a Heidegger ni a Kant, sino de qué manera podemos, sin dejar de considerar este aporte fundamental, ese conocimiento acumulado, considerar también lo que se viene produciendo en el continente, ¿no? Tenemos una historia de pensamiento y tenemos prácticas artísticas que ya nos están contando una historia cultural. Aquí recuerdo ahora un trabajo, un discurso de una escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, en la que ella habla del peligro de una historia única, que es la que nosotros, y aquí valdría la pena pensar en la mayoría de las personas que estamos aquí vinculadas a universidades, docentes o estudiantes, ¿existirá una entidad abstracta llamada academia o la hacemos nosotros? ¿Quién elige la bibliografía con la que trabajamos? Si existen omisiones sistemáticas en nuestra historia de reflexión, ¿quién se encargó de construir esto, ¿no? Bueno, no me voy a detener en cada una de esas categorías, trato de pensarlas aquí, como ustedes ven, en conjunto, no emparentarlas, no igualarlas, pero pensar, bueno, tenemos ya una historia de hace más de un siglo que viene tratando de pensar estas dinámicas nuestras, ¿no? Y no voy a agotar esto por las cuestiones del tiempo, y quisiera, en realidad, la idea aquí es lanzar esa idea para que sigamos conversando. Mi intención fundamentalmente es esta, seleccionar de estas categorías que han sido formuladas, estas tres, ¿no? Que en diferentes momentos trataron de pensar un procedimiento que se acerca bastante, que algunos autores llamaron el paradigma antropofágico, ¿no? Lo que Kush llama fagocitación,
de alguna manera coincide, se acerca a lo que Retamar llamó en su momento, con su personaje concepto Calibán o el calibanismo, y antes de ellos, en un momento también todavía dialogando, Osvaldo Andrade con su manifiesto antropófago, una actitud y fundamentalmente prácticas artísticas, en el caso de los dos primeros, que trataban de pensar estas nuestras dinámicas y nuestras tensiones, ¿no? Bueno, había seleccionado aquellas imágenes y algunas canciones en que trabajan algunas versiones, y que desde la risa, es decir, desde ese lugar de entretenimiento, pensaba sobre todo en la canción como un elemento tan presente en nuestro cotidiano, actúa en la construcción de estas imágenes que nos representan, en fin. Bueno, y traen también a su vez esa serie de indagaciones. ¿Cómo pensar esas diferencias en contextos como los nuestros, ¿no? Sobre todo en contextos en los que estamos acostumbrados, fuimos alfabetizados en dicotomías, en binarismos, es decir, seguimos en muchos casos pensando en ese tipo de separaciones. ¿Qué hacen esas prácticas artísticas? ¿Qué hacen esos pensadores al tratar de discutir estas realidades con las que trabajan, ¿no? Seguiremos pensando de este modo, dicotómicamente, a pesar de que ya hayamos tenido contacto con una serie de sus autores, se nota que en muchos trabajos, en muchas lecturas, seguimos atrapados en ese tipo de lectura dicotómica y binaria, ¿no? Y valdría la pena pensar también aquí si nos sería tiempo de pasar del discurso del antagonismo al discurso de la diferencia en los términos planteados ya por algunos colegas aquí, ¿no? En fin, y por fin pensar en un reto posible. Si estas prácticas artísticas pueden ser tomadas como una producción de conocimiento y no solo como un pretexto para teorizar sobre ellas, ¿no? Es decir, no estaría ahí una producción para pensar en conjunto esas prácticas artísticas y los elementos con los cuales trabajaron estos autores. ¿No estaría ahí una producción misma de conocimiento? ¿O seguiremos midiendo nuestra producción de conocimiento a partir de un canon, de un procedimiento de producción o de circulación de conocimiento que ya evidenció que está agotado y no sirve, no da cuenta para explicar, para entender por lo menos, o para seguir pensando esto que nos reúne en espacios como estos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Recordando